¿Tienen ustedes la prueba indiciaria suficiente para establecer Alberto Fujimori tuvo el dominio de la voluntad de los integrantes del Grupo Colina, dominó la voluntad de Martín Rivas, dominó la voluntad de Fernando Rodríguez Sabalbeascoa, dominó la voluntad de Carlos Pichilingüe Guevara? ¿Eso está probado? ¿O solo narrado por el fiscal? Centrándonos en nuestro tema, el autor mediato es el que realiza la acción típica a través de otro hombre que se denomina hombre instrumento. En su versión clásica, el hombre instrumento no tenía voluntad criminal. En la versión clásica de la autoría mediata, el hombre instrumento no tenía voluntad criminal porque actuaba bajo coacción, porque actuaba bajo error o porque era inimputable o menor de edad. Esa es la teoría clásica de la autoría mediata, la que hemos trabajado en el Perú hasta antes del caso que se siguió contra la cúpula de Sendero Luminoso, paradójicamente. Allá se juzgó a la organización criminal Sendero Luminoso, acá se juzga a la cabeza de la política antisubversiva que llevó a su captura y juzgamiento. Qué paradójico, se juzga a todos. Nadie queda sin juicio. En 1963, y a partir de sus reflexiones sobre los crímenes en el régimen nacional socialista, principalmente en el caso Eichmann, un funcionario que trasladaba a los judíos desde en trenes a los campos de concentración y que fue juzgado por el Tribunal Regional de Jerusalén, el maestro Klaus Ronsin concibe una nueva forma de dominio de la voluntad. Ya no se trata del hombre instrumento con ausencia de voluntad criminal, sino ahora el hombre instrumento tiene voluntad criminal, es el autor directo. Pero para que esto se produzca, para que coexista un autor mediato y un autor directo, es necesario un aparato de poder donde exista la relación superior-subordinado. ¿Qué permite la coexistencia de un autor mediato y un autor directo? ¿Qué hechos constituyen el dominio de la organización? ¿Qué es lo que hay que probar? Un aparato de poder en el cual existe relación superior-subordinado. Entonces vale la pregunta, ¿se ha probado en el grado de certeza la existencia de un aparato de poder en el cual Alberto Fujimori era el superior y los miembros del Grupo Colina los subordinados? ¿Eso se ha probado en el grado de certeza, señor presidente? ¿La felicitación presidencial prueba eso? ¿Los documentos desclasificados de la Embajada de los Estados Unidos prueban eso? ¿El testimonio del general Robles prueba eso? A partir de esta nueva modalidad de la teoría de la autoría mediata, hay 4 formas de dominio de la voluntad: la coacción, el error, la inimputabilidad o minoría de edad y el dominio de la organización. Ese es el aporte de Klaus Ronsin a su propia creación, y que fijamos
con el objeto de establecer el hecho a probar. ¿Hay dominio de la organización? ¿Dónde está el aparato de poder? Primera cuestión probatoria. Segunda, ¿y dónde está que en ese aparato de poder Alberto Fujimori fue el superior y los miembros del Grupo Colina los subordinados? No es fácil aplicar esta teoría, señores miembros del tribunal. Por eso en la justicia penal internacional prefieren trabajar con la autoría del superior, con la empresa criminal conjunta, y recientemente están tratándose de dar casos de autoría inmediata por dominio de la organización. Los elementos de la autoría inmediata a través de un aparato organizado de poder son 6. Estos son los 6 hechos a probar. Primer hecho, primer elemento, un aparato organizado de poder, jerarquía, división de funciones y número suficiente de integrantes para formar relaciones de mando entre superiores y ejecutores de las órdenes. Ese es el primer elemento. Repito, un aparato organizado de poder. ¿Qué significa eso? Jerarquía, división de funciones, número suficiente de integrantes para formar relaciones de mando entre superiores y ejecutores de las órdenes. Segundo elemento, segundo hecho a probar, un dirigente, un superior, que dentro del aparato organizado de poder dicta la orden de cometer un delito y su ejecución por un subordinado. Tercer elemento, tercer hecho a probar, la fungibilidad del ejecutor material de la orden. Cuarto hecho a probar, o cuarto elemento de la autoría inmediata por dominio de la organización, la no sujeción al derecho del aparato organizado de poder. Sobre este elemento debo señalar que la flexibilización solo se ha dado para el derecho penal económico, para poder aplicar a las empresas cuya estructura y funcionamiento es distinto que los órganos estatales. No se puede comparar una empresa con un órgano estatal. No tengo tiempo de decir más sobre ese punto. Quinto elemento, el dominio de la organización del superior que dicta la orden de cometer el delito. Y sexto elemento, la considerablemente elevada disponibilidad al hecho del ejecutor, que ese es el último elemento que ha agregado Roxin, coincidiendo con Schroeder. ¿En qué doctrina nos basamos? ¿En qué doctrina nos basamos para sostener que estos son los elementos del autor mediato por dominio de la organización? Klaus Roxin, autoría y dominio del hecho en el derecho penal, la última edición, por cierto. Klaus Roxin, el dominio de la organización como forma independiente de autoría mediata. Klaus Roxin, dominio de la organización y resolución al hecho, teoría del delito en la discusión actual. Carolina Bolea Bardón, autoría mediata en el derecho penal. Eva Fernández Ibáñez, la autoría mediata en aparatos organizados de poder. Patricia Faraldo Cabana, responsabilidad penal del dirigente en estructuras jerárquicas. José Luis Hernández Plasencia, la autoría mediata en el derecho penal.